Un saludo a todos. Quería comentarles que según la Organización de Naciones Unidas, los ciberdelitos han aumentado un 600% durante el periodo de la pandemia y cada 39 segundos se produce un nuevo ataque. Es por eso que hoy estamos aquí. Mi nombre es Rodolfo Castro, soy gerente de ingeniería de Fortinet para Centroamérica y hoy estaremos hablando de resiliencia corporativa y ciberseguridad. Bueno, pero repasemos conceptos básicos. ¿Qué es resiliencia? La resiliencia pues, es una característica propia del ser humano en donde la podemos explicar como la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse. También indica volver a una normalidad bajo unas nuevas condiciones. Pero esta característica propia del ser humano la vamos a llevar a nuestras organizaciones, a nuestras empresas, a nuestro quehacer diario. Y es ahí donde entra el concepto de resiliencia corporativa. ¿Y qué características debe tener una organización resiliente en este caso? Bueno, es saber alimentar la mentalidad de todos los funcionarios desde la perspectiva del desarrollo, crecimiento y considerando fomentar una cultura de adaptación necesaria para las situaciones más impredecibles. Bueno, pero ¿qué conlleva eventualmente no adaptarme bajo la nueva normalidad? Y es que tenemos un panorama de amenazas bastante complicado, ¿verdad? Y vamos a repasar un poco cuánto genera el mercado del cibercrimen. Solo para que ustedes tengan una idea, hace 10 años el cibercrimen producía alrededor de 39 millones de dólares. 10 años después, estamos hablando de que el cibercrimen y el robo de datos genera un mercado de más de 6 billones de dólares. Y de esos 6 billones de dólares, 1 billón viene directamente de ataques por ransomware o secuestro, ¿verdad? Entonces, como ven, el crecimiento es exponencial. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Porque hoy estamos hablando de resiliencia corporativa. Pues porque en este momento estamos en la tormenta perfecta. Desafortunadamente, con el tema de la pandemia que hemos vivido a partir de este año, a nivel global hemos notado, según datos que nos han suministrado nuestros centros de investigación de Fortigard, que se generan más de 600 nuevas campañas diarias de phishing, por ejemplo. Y para América Latina hemos tenido un incremento de 3 millones de intentos de ataques referentes a virus y malware. Esto durante los primeros 3 meses del 2020. ¿Pero qué quiere decir esto? Que con respecto al mes anterior, en enero en América Latina creció un 17%, en febrero creció un 52% el tema de ataques con respecto al mes anterior, pero para marzo tuvimos un incremento de un 131% a nivel de ataques en el Internet. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que es necesario que nosotros rápidamente nos adaptemos a esta nueva realidad. Repasemos un poco los datos de Centroamérica. Bueno, durante los 3 primeros meses del 2020 tuvimos 130,000 diferentes tipos de virus, más de 450 millones de ataques con nuestras firmas de IPS detectados con todos los sensores que tenemos desplegados en la región, y ataques tipo botnets tuvimos la capacidad de detectar 1.7 solo en los países de Centroamérica. Como pueden ver, son números bastante altos, números que siguen creciendo y conforme van pasando los tiempos también aumenta no solo la cantidad, sino la complejidad. Muy bien, hemos visto estos impactos, hemos visto el crecimiento, pero cómo la resiliencia corporativa empieza a funcionar, cómo empezamos a cambiar la mentalidad de los funcionarios para que tengamos la capacidad, no eventualmente de mitigar el ataque, sino de mitigarlo y seguir con la capacidad de que la corporación siga funcionando sin que se vea impactado sus servicios o productos. Y es que tenemos que empezar a entender cómo se mueve el ciberespacio, cuáles son las motivaciones que lo dan. Y entre esas identificaciones nos vamos a dar cuenta que tenemos muchos ataques que son promovidos por temas de hacktivismo, tenemos organizaciones criminales y espionaje industrial, tenemos ciberterrorismo, tenemos lo que llamamos cibersoldados, amenazas internas. Entonces, una vez que nosotros vemos esta complejidad de todo este panorama de riesgos,
pues empezamos a hacer asociaciones. Y en el tema del hacktivismo, bueno, tenemos que empezar a cambiar la mentalidad y ver que aquí voy a poder recibir ataques de día cero. O, por ejemplo, en organizaciones criminales, por ejemplo, el mecanismo que utilizan van a ser de negación de servicio. Ciberterroristas, ataques 100% enfocados a infraestructura crítica, por ejemplo. Cibersoldados posiblemente vayan a utilizar mucho el tema de malware. Y así lo vamos a ir viendo de cómo esto se va a ir poniendo más complejo. Como si fuera poco la parte cibernética, en este tema de resiliencia corporativa, tenemos que tener muy claro la identificación de las amenazas y de los riesgos. ¿Y esto qué quiere decir? Que no es solo el tema cibernético, sino que yo tengo que contemplar en esta identificación eventos climatológicos, eventos meteorológicos, eventos geofísicos, pandemias, accidentes industriales, interrupciones no planeadas, incidentes criminales y eventualmente el cibercrimen. Entonces, como lo pueden apreciar, es un tema que se hace más complejo cada vez que pasan los días y los meses. Durante este proceso de identificación de la nueva realidad que yo voy a tener, es importante que tengamos claro cuál es la infraestructura crítica, cuál es aquella infraestructura de mi empresa, de mi corporación, de mi organización, en donde tiene que estar claramente identificada para que yo pueda proteger cada arista de esta arquitectura y pueda yo estar preparado para sobrellevar cualquier tipo de amenaza. Desde este nuevo concepto de resiliencia corporativa, pues vamos a definir que la resiliencia aquí es la capacidad de recuperarme rápidamente ante disrupciones, accidentes, ataques, amenazas o incidentes. Esto quiere decir de que el plan que yo haga y la actitud que tome como organización ante este tipo de amenazas tiene que ser robusta, tiene que ser ágil y tiene que ser adaptable. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a crear fácilmente la capacidad de identificar todos estos puntos. Y veamos 8 pasos que los pueden apreciar para que nos podamos guiar. Y esos pasos, bueno, el número 1 sería identificar esos componentes de la infraestructura crítica. ¿Cuáles dispositivos, cuáles componentes, cuál software, cuál hardware, cuál proceso interno, cuál caso de estudio tiene que estar 100% documentado para que yo pueda trabajar sobre él? Una vez de que yo tengo identificado la parte de infraestructura crítica, entra un paso 2 que va a ser establecer objetivos y metas. ¿Cuál es el objetivo? Es que el servicio no pare, que el servicio esté seguro, que mejore los tiempos de respuesta. ¿Y cuáles son esos objetivos para poderlos convertir en indicadores a la hora de que yo hago estos planes? Ahora bien, paso 3, no es solo identificarlo, no es solo identificar si va a ser exitoso, sino que también en cuánto tiempo, en qué alcance. Bueno, necesito transformar este servicio, necesito proteger esta infraestructura crítica en 1 mes, 2 meses, 3 meses. ¿Por qué? Porque eventualmente este proceso de resiliencia, adaptarme a la nueva realidad, no puede ser muy prolongado, sino eventualmente me juega en contra. Una vez de que yo tengo claro cuáles son esos activos, en cuánto tiempo tengo que tenerlo, entro a un paso 4, que ese paso 4 sería identificar las partes involucradas. Estas partes involucradas salen más allá de la parte técnica. Aquí puede ser que para poder garantizar esa resiliencia corporativa, yo necesite apoyarme en departamentos como recursos humanos, apoyarme obviamente en TI, apoyarme, por ejemplo, en departamentos de mantenimiento, eventualmente, tener el apoyo de la junta directiva y de todas las personas tomadoras de decisiones y tener ese apoyo dentro de todos estos conglomerados de personas que van a ser las responsables de poner lo mejor de cada uno de ellos, esa resiliencia de la persona, llevar la corporación y tener esa mentalidad de cara a la nueva realidad. Una vez que ya tengo identificadas a las personas, tiempos y procesos, viene un tema sumamente importante y es la comunicación. Suena sencillo comentarlo, suena muy sencillo decirlo, pero puede ser la parte más complicada.
¿Cómo yo empiezo a identificar procesos de comunicación y coordinación entre estos departamentos? ¿Cómo debo realizar las escalaciones? ¿A quién debo de contactar en una primera instancia? ¿Cuánto tiempo tiene que demorar esta persona en darme una respuesta? Si no lo hace, ¿a quién debo de acudir? Esos pasos deben estar claros para que cuando yo tenga ese evento crítico, ese evento disruptivo en la organización, pueda ir a ese documento y tenga paso por paso cómo debo de ejecutar mis tareas. Y esto tiene que estar pues para todas esas personas que identifiqué en ese proceso. Una vez que yo tengo la colaboración y la comunicación lista, bueno, vamos a construir un marco de referencia. Este marco de referencia, la misión principal que vamos a tener en esta etapa va a ser la administración del riesgo. Si el riesgo se presenta, ¿cómo yo lo voy a administrar? ¿Quiénes van a ser las personas encargadas? ¿Ese riesgo qué impacto va a tener? ¿Qué repercusiones puede tener para la organización si ese riesgo se ejecuta, se llega a manifestar? Y a partir de ahí, viendo el escenario de la posible ejecución de un riesgo, bueno, cuáles son las inversiones, cuáles son las prioridades, cuáles son las personas indicadas para empezar a modelar ese marco referencial basado en la mitigación del riesgo, donde lo voy a poner en una matriz, le voy a poner pesos, le voy a poner recurso humano asignado, y a partir de ahí es mucho más claro empezar a dividir esa serie de problemas que identifiqué y empezar a resolverlos uno por uno. Y a partir de que yo ya tengo todos estos 7 pasos que hemos comentado rápidamente, pues llega el octavo y último, y es establecer las métricas. Luego de que yo ejecuto todos estos puntos, ¿cómo yo me doy cuenta de que fue exitoso? Bueno, logré recuperarme en menos de 24 horas, por ejemplo, o eventualmente sufrí una tentativa de ataque y no se manifestó el riesgo. La percepción de mis usuarios mejoró en tiempos de pandemia. Estoy en la capacidad de entregar los mismos servicios que entregaba el año pasado bajo otra realidad. Los puedo entregar ahora con la misma calidad, por ejemplo. Esos tienen que ser esas métricas que me permitan definir si yo estoy tratando de ejecutar de la mejor manera, tratando de innovar, pero al final estoy viendo un retorno de todo ese tiempo y dinero invertido. Esos son 8 pasos para un plan de resiliencia que nosotros hemos identificado, y el tema importante es que todo esto se va a transformar en un marco de referencia, lo que llamamos un framework, para que ustedes puedan identificar toda esta infraestructura de misión crítica, cuáles son aquellas personas claves en los procesos, y a partir de ahí estemos en ese proceso de mejora continua. ¿Cuál es la ventaja? Que con la creación de este marco de referencia muy acotado a la realidad de la empresa, yo voy a poder rápidamente identificar a dónde debo de mejorar. Ahora bien, nosotros como Fortinet, ¿cuáles son aquellas recomendaciones que hacemos? Es difícil muchas veces en estos procesos de transformación digital, principalmente en tiempos de pandemia, donde los recursos son escasos, siempre pensemos en la seguridad como un común denominador de cualquier proyecto, de cualquier iniciativa. La seguridad, cuando hablamos de infraestructura, pues cambiemos el chip y hablemos infraestructura segura. Es el seguro de vida que va a tener todas estas inversiones, todas estas iniciativas para poder perpetuar el éxito de todas estas inversiones en el tiempo, ¿verdad? Entonces, pues pensemos en seguridad en todas las aristas, desde que el usuario se conecta hasta que sus datos son transportados por un medio wireless, un medio cableado, llegar a un data center, eventualmente pensar en la nube. Pensemos en una arquitectura que contemple todas esas aristas para protegerlos. De parte de Fortinet, gracias por el tiempo. Estamos aquí para ayudarlos en estos procesos de transformación digital, en ayudarles a que la resiliencia corporativa se pueda ejecutar de una manera más rápida y transparente, y esperamos de todo corazón de parte de Fortinet América Latina que estén bien, que estén con salud y podamos reencontrarnos a futuro. Muy amables y muchas gracias.